En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. El penúltimo abierto de la temporada de verano lo vamos a compartir este jueves con José Enrique Monrosi. Monrosi, buenos días. Muy buenos días. Con Mariola Urrea. Hola, Mariola. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y con Víctor Lapuente. Víctor, bienvenido. Hola, muy buenos días. Esta semana creo que te he hecho repetir, ¿verdad? Sí, encantado. Bueno, hombre, imagínate que me dices lo contrario. Bueno, vamos a empezar con el gran asunto político del día. Ya lo era desde ayer, justo cuando a esta hora conectamos con nuestro compañero Nicolás Castellano, que saben que está siguiendo esa gira por 3 países de África que hoy culmina, del presidente del gobierno. Justo a esa hora, tuvimos noticia del tuit que publicaba Alberto Núñez Feijóo y que fue el primero de una serie de mensajes que fueron llegando del Partido Popular hablando de efecto llamada y desembocando en esa afirmación de Miguel Tellado que llegó a hablar de deportaciones masivas, que es lo que ahora propone el Partido Popular. Pero por ir situando los elementos de forma casi cronológica, volvamos a conectar con Nicolás, que está hoy en Senegal, en esa última etapa del presidente del gobierno. Nico, hola de nuevo. Hola de nuevo. Para describir un cambio en el discurso de Pedro Sánchez que nos contabas ya a las 8. Pedro Sánchez empezó esta gira hablando de la inmigración como una oportunidad, distinguiéndola de esto no es un problema, es en todo caso una necesidad de la que pueden derivarse algunos problemas, poniendo el foco en una parte del discurso migratorio que es verdad, no es habitual en los primeros ministros, en los mandatarios europeos. Sin embargo, ayer, y además fue allí en Dakar, donde aplicó esa otra parte del discurso en el que advierte de la necesidad de implementar más controles, de que sean devueltos los migrantes que estén aquí sin papeles y, definitiva, Nico, enfocándolo dentro del paraguas de la seguridad. Sí, después de un verano y unas últimas semanas en las que el PP ha girado varias vueltas a la derecha sus argumentos sobre migraciones, Sánchez llegaba a esta gira a Mauritania, diferenciándose y poniendo en valor las bondades de las migraciones y los trabajadores migrantes. Y en esa línea, buscando reducir las salidas de cayucos y que los jóvenes de esta zona de África Occidental tuvieran la oportunidad, ahora mismo inexistente, de acceder a un visado, emigrar y trabajar en nuestro país, desempolvó el viejo concepto de los trabajadores de temporada o migración circular. Y la derecha y la ultraderecha le cayeron encima. ¿Será por eso o no? Lo cierto es que el PP, al PP o a Vox no se ha referido explícitamente Sánchez en su gira africana. En su tercera escala aquí en Dakar ha desempolvado los viejos argumentos, los de la seguridad. En todo caso, para seguir dando pasos en esta línea o en cualquier otro proyecto, la seguridad es una prioridad máxima. España también apoya y va a seguir apoyando a Senegal en este ámbito y en particular en el referido a la inmigración. Vivimos un contexto complejo, todos somos conscientes de ello, marcado por la presión creciente de los flujos de salida en la ruta Presión Atlántica. creciente, habló también del efecto del control de las patrulleras. Ayer, de hecho, visitaba un destacamento de la Guardia Civil en Gambia y a continuación, después de decir que él también es partidario de la migración circular, de la contratación en origen, es cuando sacó todo este argumentario a la hora de hablar de los riesgos, incluso amenaza, y es literal, sobre esta salida de cayucos. Desgraciadamente, las redes criminales que trafican con seres humanos no dejan de crecer. Estas organizaciones no solamente juegan con las vidas de nuestros compatriotas, quebrando el futuro de muchos jóvenes que son engañados y las esperanzas de las familias que confían en ellas, sino que también se asocian y se extienden otros delitos como tráficos ilícitos de toda clase y también, lógicamente, el terrorismo. Y para combatir esta amenaza que afecta a la estabilidad y a la seguridad de nuestras sociedades, es imprescindible también el retorno de quienes han llegado a España irregularmente, principalmente porque este retorno traslada un mensaje desincentivador, nítido y claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos. Amenaza, terrorismo y planes de retorno o devoluciones a estos países. Es la primera vez que utiliza estos argumentos en esta gira africana y lo hace, por cierto, en el país que más migrantes emite de los 3 que visita. Senegal es tradicionalmente, de 2006, el lugar del que salen más jóvenes, ahora en los últimos meses acompañado de Mali. Veremos también, Sastre, cómo reacciona el primer ministro y el presidente senegalés, un gobierno panafricanista, nuevo, progresista y que se opone a este tipo de políticas. Y también hay que recordar que esas políticas de retorno, que sí entonces el gobierno de Zapatero puso en valor
valor como una de las fórmulas que ayudó a reducir la salida de los cayucos en 2006, solo se prolongó un par de años porque había muchísima polémica. Incluso recuerdo aquí pues manifestaciones en las calles de los jóvenes en contra del gobierno, porque están en contra, por supuesto, de que una vez que se hayan arriesgado la vida, llegado a Canarias en esos cayucos, etcétera, etcétera, se les retornen en esos vuelos. Pero desde luego para los agentes de control de fronteras, para muchos expertos, siempre han aludido a las expulsiones como uno de los mecanismos que creen que funciona 30 años después en esta ruta, ¿no? Nico, la gira ya termina, una gira que además se produce en un momento en el que, como nosotros hemos ido contando, se están multiplicando las llegadas de personas migrantes, y la previsión en Canarias es que vaya a más todavía, porque ahora es la época en la que siempre crece el número de llegadas, con la situación que denuncia Ceuta en cuanto a la capacidad desbordada de los centros para acoger a menores migrantes. ¿Qué balance queda de esta gira? Pues el balance es que, por un lado, el gobierno español ha intentado retomar, digamos, una agenda propia, cambiar el discurso. No solo habrá el de control migratorio, como hemos escuchado en esta última escala de Pedro Sánchez, sino también proponer medidas de control y de contratación en origen reales. Es decir, sobre todo, cambiar la narrativa en la que haya visados de verdad, una cifra, digamos, que sea asumible e ilusionante para algunos de los jóvenes que salen de Senegal o de los países del entorno. Y para poner en valor esto, ha llegado en este último punto de la gira el ministro de Economía, para intentar relanzar esas iniciativas, con ayuda del Gobierno de Canarias, de las cámaras de comercio, también con iniciativa privada como el Grupo Río Hotelero, etcétera, etcétera. Están formando a centenares de senegaleses con la idea de que primero trabajen aquí y aporten a su economía, y que algunos de ellos vayan a Canarias. Lo explicaba anoche en ese acto en el Cervantes el ministro de Economía. En definitiva, España y Senegal lanzamos conjuntamente, y este es un mensaje muy importante porque es un lanzamiento conjunto, una alianza en la que esperamos contar con el apoyo de todos los agentes y plasmar una visión que yo considero ilusionante, una visión ambiciosa y que estoy convencido que podremos conseguir juntos. He podido comprobar de primera mano esa voluntad, esa energía, esas ganas que hay, una especie de esperanza, ¿no?, de ventana de oportunidad importante para ser capaces de promover y de contribuir al cambio, mejorando la economía y mejorando sobre todo el bienestar de los ciudadanos de Senegal. Son dos viejas recetas sastres en todo caso. Por un lado, el control migratorio, las patrulleras, etcétera, etcétera, que no funciona. Llegan más migrantes que nunca, más de 24.000 a Canarias en los primeros 8 meses del año. Mueren más migrantes que nunca. Es la migración, la ruta migratoria más mortífera del mundo. Y por otro lado, intentan, y eso es lo novedoso de esta gira, intentan poner en marcha un escenario de contratación de origen y de visados, que eso sí, dicen los expertos, que podría cambiar definitivamente esta realidad. Nico, buen regreso. Hasta luego. Gracias. Nicolás Castellano, en directo desde Senegal. El otro gran argumento que quiero que comentemos es el giro, el endurecimiento en el discurso del Partido Popular, que habla ya de deportaciones masivas, que es lo mismo que hace Vox, y ahora iremos a eso. Pero de momento, y a partir de el balance que hacía Nico de esta gira del presidente del Gobierno, y esa diferencia, yo creo que no es contradicción, que se pueden complementar los dos discursos, pero sí es muy relevante saber dónde pone el foco. El primer día pone el foco en intentar cambiar esa visión, ese paradigma de la inmigración presentada como una necesidad, y en cambio volver un poco al discurso de las devoluciones de estas últimas horas. La pregunta es, Mario, si es posible cambiar esa mirada, ese enfoque sobre la inmigración. Bueno, ese es el desafío y ese es el reto de cualquier gobierno que se enfrenta a una realidad que es la migración. Hay que recordar que aproximadamente el 4% de la población mundial es migrante. Esto implica hablar de casi 300 millones de personas que están fuera de su país y que están aspirando a una vida mejor. Entonces, esta es una realidad que nadie puede negar, a la que no puedes ocultar, no puedes obviar, tienes que gestionar, tienes que proponer respuestas, ¿no? La respuesta la dio el presidente Sánchez en este viaje utilizando las palabras que utiliza el Pacto de Migraciones de Naciones Unidas, que fue adoptado en el año 2018. Habló de una migración regular, segura y ordenada. Insisto, no son palabras elegidas al azar, son rescatadas del Pacto de Migraciones de Naciones Unidas. En el momento que tú planteas el desafío de esta realidad en clave de migración regular, ya estás orientando claramente la narrativa. La narrativa tiene que ser una política de control de fronteras seria, sostenible, que implica obviamente la colaboración con los países del entorno para prevenir esa migración irregular, pero tiene que ser también un tratamiento, una aproximación al fenómeno de la migración respetuoso,
humanitariamente amable y, desde luego, conforme a la legislación que nosotros hemos adoptado, que es la ley de extranjería y todo el aparato legislativo que nos compromete en el ámbito europeo e internacional. Ese es el gran desafío, Sastre, ¿no? Y yo creo que la clave de la palabra está en la migración regular, intentando hacer frente a la migración irregular también desde un punto de vista humanitario y también respetando la ley. Y ello implica las devoluciones cuando puedan y como puedan ser articuladas, que requieren tratados internacionales con los países de origen, requiere devoluciones individualizadas, es decir, expedientes individualizadas. Por eso cuidado con las devoluciones, con el concepto de devolución masiva, o con incluso el nombre, ¿no? Deportación masiva, eso no aparece en la ley, y en ocasiones no va a poder ser fácil la devolución y, por lo tanto, tendrás que dar una respuesta a esas personas que están ya en tu país. En un asunto del que, Monrosi, parece cada vez más difícil hablar, un asunto que es, por supuesto, complejo en el contexto político que es el que es, no ya solo en España, sino especialmente en Europa, y en el que parece que o deportaciones masivas o papeles para todos. Y se simplifica todo en este punto. Sí, y yo me quedo un poco preocupado, la verdad, después de escuchar las palabras del presidente del gobierno anoche en Dakar, porque es verdad que lo que había propuesto durante los 2 primeros días de su gira africana no era nada revolucionario. Los programas de migración circular se hacen desde hace décadas en nuestro país, con países como Marruecos o Ecuador, por cierto, también con gobiernos del Partido Popular, luego hablaremos de eso. Pero al final, el otro día, me quedó la sensación, escuchando al canciller alemán Olaf Scholz endurecer muchísimo su discurso con respecto a la acogida, por ejemplo, de refugiados sirios a raíz del atentado de Solingen. Me quedó la sensación de que al final las pocas banderas progresistas y de la socialdemocracia que quedan en Europa, pues en el tema migratorio en realidad se dejaban arrastrar un poco también por esa corriente de fondo claramente anti-inmigración. Y digo que me quedo un poco preocupado escuchando al presidente del gobierno anoche, porque aunque es verdad que su discurso no tiene nada que ver con el de otros líderes europeos, sin embargo sí que lo veo impregnado pues de ese enfoque de señalización y criminalización a la inmigración que está imponiendo la extrema derecha y la derecha en toda Europa. Ha utilizado el presidente en su intervención de anoche pues términos como terrorismo, por ejemplo, la necesidad de incentivar las devoluciones y el enfoque, al final, lo decía él el primer día, no es un problema, sí, pues como lo enfocó anoche es como un problema. Y al final la conclusión es que nos referimos a la migración desde un punto de vista de la productividad de nuestro país. Hemos escuchado cuántos miles de puestos de trabajo necesita nuestro país, o qué contribución hace la inmigración al PIB, o los retos sobre seguridad que supone la inmigración para nosotros. Y cuando hablamos de las personas migrantes, de los derechos de las personas migrantes, porque hasta quienes no tienen nada tienen derechos, y tienen derecho a, por ejemplo, a pedir asilo o pedir refugio y en nuestro país y que se les responda en tiempo y forma, o a que la atención que les demos en los puntos de llegada, que ahora están saturados, como estamos viendo en Ceuta y Melilla, en Ceuta y Canarias, perdón, pues esté a la altura de unas mínimas condiciones humanitarias. Yo no sé quién va a pensar alguna vez en qué situación estarán esos menores de 12, 13, 14, 15 años, 16 años, 17 años, que se han arrojado al mar. Por cierto, van 5.000 muertos en lo que va de año solo en el Mediterráneo, que se han arrojado al mar para salir huyendo, por ejemplo, de la guerra que hay en Mali. Y que ahora están hacinados en centros que cuadruplican su capacidad en Ceuta y en Canarias, y no le estamos dando una atención digna. Yo esperaba que el presidente del gobierno sacase otra conclusión de su gira africana y pensar que vamos a conseguir, devolviendo a las personas migrantes en situación irregular, desincentivar a quienes huyen de la guerra, de la muerte, del hambre y de la sed. A mí me parece, en fin, bastante fantasioso. Víctor.
entiendo los temores de Monrosi y los comparto en parte. Sin embargo, al mismo tiempo, yo creo que en conjunto Sánchez ha presentado la realidad tal y como es, que es compleja. Ha dicho que la inmigración es una necesidad y ciertamente necesitamos 300.000 trabajadores migrantes al año para mantener nuestro estado del bienestar, según el Banco de España. Y es verdad que también genera problemas, pero no existen soluciones mágicas. Sí que hay soluciones malas y soluciones inhumanas, como deportaciones masivas o enviar los buques o algún tipo de política pues mucho más agresiva como está defendiendo la extrema derecha. En este sentido me quedo también con las declaraciones que hemos comentado mucho del Papa ayer, que decía rechazar a los inmigrantes es un pecado grave. Pues bueno, hay un poco de pecado grave en eso. Evidentemente no se puede aceptar a todo el mundo y las deportaciones puntuales pueden tener sentido, como hacen algunos gobiernos de izquierda en toda Europa, en Alemania, en el Reino Unido, etcétera, ¿no? Pero en conjunto hay que subrayar claramente que las sociedades con inmigrantes tienen problemas, por ejemplo Australia, pero las que no tienen inmigrantes tienen muchos más. Las sociedades étnicamente homogéneas son países mucho más pobres, como Somalia hoy o España hace unas décadas, y eso deberíamos tenerlo presente. Ahora bien, a mí lo que me parece muy interesante es que se está produciendo una paradoja. La inmigración es el tema donde hay más enfrentamiento ideológico en toda Europa, pero luego en las políticas no hay distancia entre las medidas de izquierda y de derechas. Hay divergencia de discursos, pero hay convergencia en las políticas. Hasta hace poco podíamos distinguir, yo creo que más o menos claramente, una política de inmigración más de derechas, o sea, más restrictiva, y una de izquierdas más generosa. Pero si ahora echamos un vistazo a todo el continente, pues es difícil adivinar la ideología de los gobiernos en función de las políticas que hacen contra la inmigración. El más duro de todos es un gobierno que firma acuerdos con Kosovo para enviar presos extranjeros ahí, con Ruanda para trasladar solicitantes de asilo, o que adapta una pequeña isla para desterrar a los inmigrantes, ¿no? Pues ese gobierno es un gobierno socialdemócrata y ocurre en Dinamarca. Es decir, estamos viendo que se han roto los tabús ideológicos y eso es algo negativo, pero también es algo positivo, porque eso permitiría que el Partido Socialista y el Partido Popular llegaran a un acuerdo sobre la inmigración, en el sentido de tranquilos, no vais a romper ningún tabú, no vais a enfrentaros, porque todos los gobiernos, los de derechas, están acogiendo más inmigrantes de los que querían y los de izquierda están haciendo más deportaciones de las que inicialmente pensaban, y por tanto hay un espacio para el acuerdo. Por eso se me hace difícil, casi incomprensible esta lucha de declaraciones entre unos y otros, sobre todo por este caso el Partido Popular, porque insisto, yo creo que Pedro Sánchez pues ha hecho un diagnóstico bastante ajustado, y lo que está haciendo yendo a los países de origen o a los países de tránsito es lo que empezó a hacer Zapatero en el año 2006, ha sido alabado por el The Economist o por muchos observadores internacionales, que es lo que hay que hacer. No vas a resolver el problema aquí, no vas a resolverlo con deportaciones o con regularizaciones, etcétera, vas a hacerlo resolviendo los problemas en esos países y ayudando al desarrollo, aunque corras el riesgo, obviamente, de que parte del dinero se pierda en corrupción, etcétera. Pero bueno, esos son otros problemas añadidos, pero esa parece ser la solución más adecuada. Eso lo ha hecho Meloni, eso lo ha hecho von der Leyen, que no son de izquierdas, y eso lo ha hecho Zapatero, y ni von der Leyen ni Meloni hicieron, o se les puede acusar de haber buscado un efecto llamada, pues mucho menos a Sánchez. Pedro Sánchez, caso, ¿no? Hay muchos elementos sobre la mesa. Sé, Monrosi, que estás tomando notas, y también, aunque no la veo, noto a Mariola, que está con ganas de intervenir, y tiene mucha evolución el asunto, no solo por cómo se enfoca, que yo creo que es aquí lo capital, lo central es qué enfoque dar, y qué enfoque dar ante el aprovechamiento político y electoral que parecía quería hacer solo la extrema derecha, hasta que ayer de pronto vemos que el propio Partido Popular habla de deportaciones masivas. Ahora vamos a eso, pero como quiera que se refería a Víctor, también una de las voces que, bueno, efectivamente, y por la influencia que tiene, más ha sido comentada de la crónica exterior estos días, estas últimas horas, y hablando de esto, es la del Papa. Ho anche constatato come solo alcuni paesi europei stiano sopportando la maggior parte delle conseguenze del fenomeno migratorio nell'area mediterranea, mentre in realtà esso richiede una responsabilità condivisa di tutti, dalla quale... Llamando al acogimiento de las personas migrantes. 12 minutos y las 9.
José Luis Sastre. Y con Mariola Urrea, con Víctor Lapuente, con José Enrique Monrosi, voy a saludar a nuestro compañero de la sección de Nacional, David Junquera. Hola David, buenos días. Hola a todos. Por poner otro elemento más encima de la mesa, lo que decíamos antes de irnos a publicidad, Junquera, como el Partido Popular, a partir de ese tuit que fue publicado más o menos a esta hora de Alberto Núñez Feijóo, acusando a Sánchez por haber identificado a la inmigración como una necesidad, de estar alentando un efecto llamada, y que eso acabó desembocando al cabo de las horas con el portavoz Miguel Tellado hablando de deportaciones masivas. Sí, lleva el PP muchos meses ya de bamboleo argumental con este tema, entre el discurso más de centro que encarna Juanma Moreno, como contábamos a las 8, y el más de derecha genuina. Pero si nos quedamos con las últimas horas, las 2 últimas semanas también, parece que vuelve a imponerse la visión más dura en lo que a inmigración se refiere. Tras el espaldarazo al tuit de Albiol, el tuit de primera hora de ayer de Feijóo abrió la esclusa para que termináramos escuchando peticiones como esta que hizo Miguel Tellado en esa radio. Alemania e Italia están hablando de deportaciones masivas, que es de lo que debería haber hablado ayer el presidente del gobierno en Mauritania, y acuden a esos países de origen a frenar las salidas para que ya no lleguen aquí. Sánchez habla de regularizaciones masivas y al final lo que está generando es un efecto llamada. Lo de las deportaciones masivas solo lo ha verbalizado Tellado, pero el argumentario está claro. Sánchez está llamando a la inmigración irregular y de ahí los récords de llegadas que estamos viendo. Él está alentando la acogida o la recepción, y Sánchez lo que tendría que hacer es ir a esos países de origen a luchar contra las mafias. Es Alicia García, portavoz popular en el Senado, que ha defendido que la inmigración debe ser regular y con una cosa muy clara. Yo creo que las personas que vienen a España, pues lógicamente tienen que aceptar los valores de nuestra sociedad, y Sánchez lo que está yendo es en contra y al revés de otros líderes europeos. El PP sigue exigiendo que los que vengan lo hagan con contrato de trabajo, que se controlen las fronteras, se detenga el flujo en origen, cosas que paradójicamente, como estamos contando, se parecen a las que está propugnando Sánchez en su gira. En paralelo han seguido sin avances las conversaciones para desbloquear la reforma de la ley de extranjería. Este jueves en agenda tenemos intervenciones de Borja Semper y de Miguel Tellado. Estaremos atentos para ver qué recetario se impone hoy en las tesis del PP sobre inmigración. Sastre. Decías ahora que Tellado es el único que llegó a verbalizar las deportaciones masivas, pero nos queda la duda, quizás se resuelva a lo largo del día, de si con esto ocurre como con el tuit de Albiol, que le preguntaron a Cuca Gamarra y dijo, bueno, es que Albiol escribe lo que muchos piensan. Quizá Tellado dice lo que muchos piensan dentro de la dirección del Partido Popular. Ya veremos. David Junquera, gracias. Gracias a Esta vosotros. mañana recuperábamos a las 8 algo que ocurrió hace unos meses en el Congreso, que fue el momento en el que una iniciativa legislativa popular reunió más de 600.000 firmas para que el Congreso aborde la necesidad o no de regularizar a las personas sin papeles que trabajan en nuestro país. Se calcula que son más de 500.000, no es un cálculo como ven aproximado, pero esa es la estimación, que hay más de 500.000 de personas que en este país no tienen papeles. Y una iniciativa de los ciudadanos llegó al número suficiente, incluso lo rebasó, para que el Congreso tuviera que votar, que pronunciarse no sobre la medida en sí, sino sobre si el Congreso está dispuesto a debatirlo o no. El Partido Popular votó a favor de aquello. En realidad votó en contra de la enmienda que presentó Vox. Es decir, el PP dejó solo a Vox y se avino no ya a aplicar esta medida. Es decir, el PP no está a favor de regularizar a 500.000 personas en España, pero sí a que el Congreso afronte ese debate, que el Congreso lo debata, lo discuta y en su caso lo tramite. Y el día que eso se debatía, si se frenaba o no la iniciativa para que los diputados tomaran una decisión a partir de ella, la diputada de Melilla, portavoz en estos asuntos del Partido Popular, Sofía Acedo, dijo, resumió en estos 30 segundos, cuál es la postura que defiende el Partido Popular. Mayor control de nuestras fronteras, promoción de la migración circular, mejorando y agilizando los procedimientos de llegadas ordenadas a nuestro país, impulso de acuerdos con terceros países de origen y tránsito para que la colaboración sea real y efectiva y, por supuesto, un sistema ágil de protección internacional para que este deje de ser utilizado como subterfugio de entrada a Europa, desnaturalizándolo y perjudicando gravemente a los potenciales verdaderos beneficiarios de este derecho humano. Por tanto, esto es de hace unos meses en el Congreso. La responsable de migración del Partido Popular defiende la economía circular, que es lo que dijo Pedro Sánchez en el primer día de la gira. Es decir, las personas que sean formadas y contratadas allí en su país, que hagan un trabajo en España de forma estacional y que luego vuelvan. El Partido Popular defendía ir a los países de origen.
una inmigración ordenada. Y ya no es que hablaba de necesidad para referirse a la inmigración, sino que hablaba de derecho humano. Meses después, el partido que por tanto está dispuesto a hablar en el Congreso de la regularización de miles de migrantes, pide el portavoz de ese partido en el Congreso la deportación de migrantes. No sabemos ni de cuántos migrantes está hablando Miguel Tellado, ni de qué maneras, ni jurídicamente bajo qué amparo enviar a sus países o a otros países a miles de personas. 3 minutos y las 9. Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Acaba de publicarse el dato adelantado del IPC del mes de agosto y como se esperaba la inflación, los precios bajaron por tercer mes consecutivo, Jordi Fábrega. Y vuelve a ser además una bajada considerable. 6 décimas baja la inflación en agosto hasta el 2,2%. Es además el segundo mes que baja 6 décimas de manera consecutiva y esto significa que entre julio y agosto hemos bajado la inflación más de 1 punto. Esto es lo que dicen los datos adelantados por el INE, que sitúan el IPC interanual en su nivel más bajo de los últimos 12 meses. ¿Por qué baja la inflación en agosto? Por la caída del precio de los carburantes, que el año pasado en verano subían sin freno, y porque se consolida la bajada del precio de los alimentos. También se reduce, aunque muy poco, solo 1 décima, la inflación subyacente hasta el 2,7%. Ampliaremos en el abierto. Hay a esta hora más noticias, Bayo. Primeras reacciones de la familia de Daniel Sancho tras haber sido condenado por un tribunal de Tailandia a cadena perpetua por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. La defensa del joven español confirma que va a recurrir la sentencia, José Martín. Su padre, Rodolfo Sancho, ha ofrecido las primeras declaraciones tras conocerse la condena a cadena perpetua para su hijo.
A seguir luchando. Siempre a seguir luchando. La defensa de Daniel Sancho ha confirmado que va a recurrir la sentencia, aunque es un proceso que puede demorarse hasta un año. La condena es por 3 delitos: asesinato premeditado, descuartizamiento y ocultación del cadáver y robo de su pasaporte. Además de la cadena perpetua, Sancho está obligado a indemnizar a la familia de Edwin Arrieta con 106.000 euros. En Cataluña, la Fiscalía de Menores insta a los Mossos y a la Dirección General de Atención al Menor a investigar si se puso en riesgo la integridad de los niños que participaron en un taller de fabricación de cócteles Molotov durante las fiestas mayores de Granollers. Barcelona, Susana Ruiz, bon día. Bon día. La actividad consistía en simular la fabricación de un cóctel Molotov que había que lanzar contra un muñeco vestido de Mosso d'Esquadra. También se enseñaba a estampar un contenedor contra un furgón policial de cartón. En el escrito al que ha tenido acceso Ser Catalunya, la fiscal avanza que la actividad presenta indicios posiblemente delictivos dentro del ámbito penal, al margen de la investigación que ya han abierto los Mossos d'Esquadra para aclarar si los hechos pueden constituir un delito de odio. La fiscal de Menores ha abierto un expediente para identificar a los niños y niñas que hayan participado en este taller y se hayan colocado, por lo tanto, según la fiscal, en situación de riesgo. En Valencia, el Ayuntamiento de la capital ha dado luz verde al inicio de los trabajos de desescombro de los bloques incendiados hace medio año en el barrio del Campanar, trabajos que podrán comenzar el próximo lunes, según ha informado la Asociación de Propietarios afectados por este incendio. Valencia, Manuel Gil, bon día. Bon día. El Ayuntamiento de Valencia ha emitido ya esa resolución favorable para la ocupación de la vía pública, para la colocación primero de un vallado provisional y a continuación comenzarán ya las tareas de desescombro. Un desescombro que va a ser largo porque recordamos el fuego que provocó la muerte de 10 personas, también destruyó por completo 138 viviendas. El coste de los trabajos, 1,5 millones de euros, lo van a asumir las aseguradoras. Después el edificio será rehabilitado, algo que pedían los propietarios y que finalmente sí va a ser posible, tal y como ha certificado un informe pericial. Se calcula que la rehabilitación podría superar los 20 millones de euros. Del exterior, el secretario general de Naciones Unidas acaba de exigir el cese inmediato de las operaciones militares de Israel en el norte de Cisjordania, que recordemos dejan al menos 17 personas muertas desde ayer. Estos peligrosos acontecimientos alimentan una situación ya explosiva, asegura Guterres. De los deportes, Sampe, los partidos en Girona y en Las Palmas completan hoy la tercera jornada de Liga, pero ojo, también tenemos sorteo de la Champions. Desde las 6 de la tarde en Mónaco, 4 equipos españoles estrenan este nuevo formato: Real Madrid y Barça bombo 1, Atlético Madrid bombo 2 y Girona en el 4. Precisamente el Girona abre desde las 7 los partidos de la tercera jornada de Liga en Primera, recibiendo a Osasuna. Cierra desde las 9:30 de la noche, hora de la península, el Unión Deportiva Las Palmas Real Madrid. De ayer 4 resultados: Atlético 1, Valencia 0, Real Valladolid 0, Leganés 0, Atlético Madrid 0, Español 0 y Real Sociedad 1, Alavés 2. Y a las 9 de la noche el partido de vuelta para la clasificación a la fase de grupos de la Conference League. En el Villamarín, Betis Cribas ganaban 0-2 los de Pellegrini en la ida.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Las 9:06 de la mañana, las 8:06 en Canarias, en el abierto de este jueves, día 29, con José Enrique Monrosi, con Mariola Urrea y con Víctor Lapuente, a partir del balance de la gira del presidente del gobierno en esos 3 países de África. Y también nos contaba antes David Junquera del endurecimiento del discurso del PP, o bueno, más que endurecimiento, de que el PP parece haber tomado ya la decisión de cuál es su discurso sobre inmigración, y es este, el de las deportaciones masivas. Y esa... no sé si competición electoral, que desde luego parece que la haya entre el PP y Vox por este discurso, José Enrique, con lo que planteaba Víctor, si es posible un acuerdo entre los dos grandes partidos, PP y PSOE, en torno a la inmigración. Bueno, aquí hay varias cosas, empezando por el Partido Popular. A mí siempre me gusta recordar que para hacer oposición no es necesario obligatoriamente hacer el ridículo, ni para gobernar tampoco, ¿eh? Pero en este caso, el tuit de ayer de Alberto Núñez Feijóo, además de contener, yo creo que incluso una alta dosis de mal gusto cuando habla de promocionar España como si las personas que se juegan la vida para venir aquí y que, insisto, mueren en miles cada año, viniesen de turismo. Es que ayer criticó lo que el Partido Popular también ha impulsado y unas políticas que el Partido Popular también ha promocionado desde el gobierno. Es que no son ningún invento ni ninguna novedad lo que ha anunciado Pedro Sánchez durante su gira africana de los programas estos de migración circular. Es que lo hacemos desde hace décadas, con Marruecos, que a todos nos parece muy bien que vengan los temporeros y las temporeras, por ejemplo, de la fresa a Andalucía, o también con Ecuador. Eso por una parte. Luego lo de las deportaciones masivas, en fin, que el portavoz, ya nos sorprenden pocas cosas del portavoz parlamentario del Partido Popular, pero que tenga como referencia para su inspiración sobre el debate migratorio a Meloni, pues ya habla mucho también del nivel político del portavoz parlamentario del Partido Popular y de la deriva de este partido. Pero hablábamos antes, y a mí me parece fundamental recordar cuál yo creo, a mi juicio, que debía ser el enfoque de la Unión Europea sobre el tema migratorio, y que yo creo que anoche Pedro Sánchez en Dakar no lo hizo y se dejó arrastrar precisamente por esta corriente de fondo que habla de la migración desde un punto de vista de las cuentas corrientes de un país o de esos temores infundados por la porque me interesa ese debate, pero por situar los elementos. Primero vayamos con el PP y ahora seguimos con ese hilo. Retomo con las deportaciones masivas y el giro de Tellado. Víctor. Pues bueno, la verdad es que el giro de Tellado y también de Feijóo con su tuit diciendo que el gobierno está alentando un efecto de llamada a los inmigrantes, me parece en primer lugar irresponsable socialmente, porque genera una alarma social, como si en una zona rural de Costa de Marfil estuvieran pendientes de si en Senegal ha estado el presidente del gobierno de España e interpretaran ese viaje como una invitación a marcharse. A ver, la gente no emigra por un efecto llamada, la gente emigra por un efecto expulsión, es decir, o empujón. La gente se va porque está mal en esas sociedades, no están escuchando las palabras de Sánchez o de Macron o de von der Leyen o de Meloni, que también han visitado estos países. Y en segundo lugar, me parece irresponsable políticamente. Es contraproducente para los intereses a largo plazo del Partido Popular. Sacar el miedo a la inmigración siempre beneficia a la extrema derecha, nunca a la derecha tradicional. Vox cree en la política anti-inmigración, es su razón de ser, es la apuesta a largo plazo, la ruptura de los gobiernos de coalición o los acuerdos de gobierno con el Partido Popular este verano por el reparto de los menores. Puede parecer extraño, casi irracional, pero tiene lógica dentro de su mentalidad. Es la apuesta de Vox, que mira a Europa y se frota las manos ante lo que puede llegar a España. Es decir, un debate político completamente monopolizado, completamente envenenado por este asunto. Vox está por vocación, por instinto. El Partido Popular, por el contrario, ha cambiado por una cuestión, yo creo que de decisión estratégica puntual. Los expertos demoscópicos les van diciendo, oye, que la inmigración en España ya es el cuarto problema para los españoles y el sexto que más les afecta personalmente, y se lanzan. Pero esto es algo absolutamente puntual y tremendamente arriesgado, porque al final va a acabar engordando a Vox. Y como comentabas tú antes, las políticas reales del Partido Popular y del PSOE sustantivamente
son muy parecidas. No hay una coincidencia al 80-90%, porque existe una coincidencia al 80-90% en las políticas en toda Europa entre los gobiernos de izquierda y de derechas. Todos coinciden en que a veces hay que hacer alguna deportación puntual, alguna regularización puntual, y que en todo caso siempre hay que llegar a acuerdos a largo plazo de ayudas a los países de origen, proyectos de migración circular, sistemas de visado para trabajar flexible, etcétera. Entonces hay margen de maniobra para llegar a un acuerdo con el Partido Socialista y el Partido Popular. Yo creo que se está dejando llevar por el canto de sirena de las encuestas, y esto va a acabar siendo un boomerang que se le va a estallar directamente a ellos, ¿no? Mariola. Yo creo que no hay solo que insistir en la idea de que posiciones como las que estamos escuchando en el Partido Popular son posiciones irresponsables políticamente hablando, incluso humanitariamente hablando, son, a mi juicio, deleznables. No solo es eso, la cuestión es a un político, a alguien que está en disposición de poder intervenir en la realidad, hay que preguntarle cómo va a llevar a cabo eso que dice que es una posible solución a un pretendido problema. Cuando el portavoz parlamentario del Partido Popular apela a lo que él considera deportaciones masivas, la pregunta que hay que formular al partido es: si usted mañana asumiera las posiciones de gobierno, dígame cómo jurídicamente, qué instrumento legal utilizaría para poder aplicar esa propuesta que a su juicio es la que resuelve el pretendido problema. Y no hay sistema jurídico que soporte eso hoy, con la legislación que tenemos en España y con la legislación que existe en el marco de la Unión Europea. Por lo tanto, hay que hablar también de planteamientos ilegales, de planteamientos incompatibles con el sistema jurídico que hemos creado. Y cuidado también con esa aproximación, y aquí, Víctor, permíteme que discrepe un tanto contigo, porque aunque es verdad que en términos generales en los últimos años el Partido Popular y el Partido Socialista han observado y resuelto la cuestión de la migración bajo parámetros similares, hay experiencias del Partido Popular que yo reflejaba en las claves esta mañana que invitan a pensar que en ocasiones el Partido Popular busca atajos. Y cuidado, porque es que hay experiencias de deportaciones masivas en aviones con migrantes drogados a Dakar. Esto se denunció por parte del Defensor del Pueblo, incluso creo no equivocarme cuando digo que se llevó a los tribunales y se pudo probar que este tipo de atajos en un momento determinado, cuando el escenario y la narrativa se acaba imponiendo, hay quien en un momento determinado se acaba animando y acaba activando mecanismos que son ilegales, además de humanamente y políticamente irresponsables. Entonces hay que recordar que nos haya decepcionado a algunos o no, a otros, lo que el presidente Sánchez ha establecido en su gira no es sino una narrativa que responde a nuestro marco jurídico vigente. Migración regular, segura y ordenada. Los migrantes que llegan a España deben hacerlo por los cauces legalmente previstos. Los que no lo hagan deben abrirse los procesos de devolución respetando la normativa. Y la normativa es tan exigente que a veces las devoluciones no son tan evidentes. Y lo dice en Senegal porque Senegal es precisamente uno de los estados que se niega a acoger de vuelta a inmigrantes e irregulares. Salvo, obviamente, que estemos ante migración que encaja dentro de lo que la legislación dice que son potenciales solicitantes de asilo, en cuyo caso no se les puede devolver. Y luego está el capítulo de los menores. Y vale la pena no olvidarnos, porque es que el Partido Popular habla de las deportaciones masivas, pero no aborda el necesario cambio en la legislación española que nos permita darle una salida digna no solo a Canarias y a Ceuta, sino a todo ese conjunto de menores que están ya en nuestro territorio y que no van a ser devueltos porque no pueden ser devueltos jurídicamente hablando, y les tenemos que ofrecer una respuesta. Entonces yo señalaría menos estigmatización, tampoco resuelve el problema aproximaciones naif a la migración, y más aplicar simplemente la ley, la que tenemos, si es que no hay que inventar mucho. Y desde luego hay que modificar la ley española vigente para atender la cuestión de los menores no acompañados, y yo creo que el Partido Popular está jugando a la distracción.
está jugando la distracción, está cambiando el tema del debate, porque hace unos días era cómo repartimos los menores bajo el principio de solidaridad para evitar que Canarias afronte en exclusiva y en soledad este problema entre todas las comunidades autónomas, y ahora estamos hablando de deportaciones masivas. Desde luego, quería separar estos dos debates y lo enlazaba ahora de alguna manera Mariola, por eso te interrumpí, Monrosi, y ahora te voy a escuchar con la segunda parte del debate, pero me parecía que era importante que consignáramos. La primera idea es esta. Hemos salido de algunas dudas este verano, después de estos vaivenes en el discurso migratorio del Partido Popular, que parecía que cada portavoz, y según su tono, modulaba de una manera, pues ahora ya sabemos que se avala el tuit de García Albiol, puede parecer una anécdota, desde luego no lo es, y el partido se enfoca hacia el aplicar todas estas medidas, ir a los países de origen, es decir, todo aquello que está incluido en el Pacto Europeo de Migraciones que avaló y promovió también al Partido Popular Europeo, que defendía el Partido Popular. Ahora, cuando lo hace Pedro Sánchez, es efecto llamada. No solo eso, sino que abre la puerta a unas deportaciones masivas que queda muy bien así, bueno, queda muy bien, queda muy llamativo, en fin, en el titular, pero como dice Mariola, ¿y esto cómo se hace? Es más, ¿y la ley? Y luego está el otro debate, que esto que decía Mariola de la aproximación naif, es decir, ¿no es posible hablar de la inmigración como una necesidad y también decir que hay que luchar contra las mafias? Esto es lo que te pregunto a la vuelta. José Luis Sastre. 9 y 19 minutos de la mañana, 8 y 19 en Canarias, a vueltas por el debate migratorio y su enfoque político, tanto del Partido Popular, que ya hemos comentado, como decíamos ahora también la visión del presidente del Gobierno. Y lo que ibas hacia un debate, Monrosi, que yo te interrumpí precisamente para separarlo. Afrontémoslo ahora, porque es incompatible decir que subrayar la evidencia de que existen unas mafias, gente que se aprovecha de la gente que quiere venir aquí, y hablar de la inmigración como una necesidad. ¿Dónde está la incompatibilidad? No, a mí no me parece incompatible. Es una obviedad que existen mafias que se lucran del tráfico de personas, igual que existen mafias que se lucran de la explotación sexual de mujeres por todo el mundo. A mí eso me parece una obviedad, y que el respeto a las leyes y al derecho internacional debe ser lo primero que enfoque cualquier tipo de política pública, también la migratoria. Por cierto, y lo decía antes también, incluso quienes nos parece que no tienen nada, o quienes en la práctica no tienen nada, o tienen tan pocas cosas como para que se jueguen la vida para venir aquí, hasta esa gente tiene derechos. Y España, por cierto,
es de los países europeos que más tarde va a la hora de dar respuesta a las peticiones de asilo o de refugio. Solo respondemos, este es un interesante debate. Y solo respondemos a 12 de cada 100, por cierto. Pero es que a mí, conforme a lo que tú planteabas, me parece que el problema es qué preguntas nos hacemos sobre el tema migratorio para ver qué respuestas obtenemos, ¿no? Entonces, la pregunta sobre el tema migratorio siempre tiene que ser cuánto aportan a nuestro Producto Interior Bruto, cuántos trabajadores necesitamos para seguir pagando nuestras pensiones, cuál es el discurso. Tenemos que estar mirando permanentemente de refilón el discurso de la extrema derecha porque está calando en algunas sociedades y entonces para que la extrema derecha no acabe por imponerse intentamos emular en cierto sentido lo que dicen en materia migratoria. O debemos preguntarnos, por ejemplo, ¿por qué vienen? ¿Por qué vienen? Esa gente, ¿por qué viene aquí? ¿Podemos impedir que venga? Si hacemos muros más altos, vallas más altas, ponemos concertinas, ¿vamos a impedir en algún momento que vengan? ¿Y qué trato les damos cuando llegan aquí? En Ceuta y en Canarias, que estamos poniendo ahora la voz de alarma sobre la situación que viven las sociedades ceutí y canarias y sobre la falta de recursos. ¿Alguien durante todos estos días que llevamos de debate sobre la situación de Ceuta y Canarias, por cierto, a la que los propios gobiernos autonómicos del Partido Popular en toda España están dejando literalmente tiradas en la gestión de esta crisis, ¿alguien se ha preguntado cómo están viviendo chavales de 14, 15, 16 años que se han arrojado al mar y que llevan igual meses atravesando media África para llegar aquí, cómo están hacinados 500 personas en un sitio donde deberían vivir 80? Yo creo que esas son las preguntas que nos deberíamos hacer. Y sobre el debate de si en realidad un discurso, ¿no?, como se tacha normalmente de buenista, lo que puede hacer es alimentar a la extrema derecha, entonces la solución que es comprarle el discurso a la extrema derecha, darles la razón o quedarnos callados cuando hablan de que son inmigrantes ilegales quienes nos ocupan todas las casas, quienes vienen aquí a violar, quienes nos quitan el trabajo, quienes acuchillan a las personas por la calle. Mira, ayer en mi barrio, en Sevilla, en Pinomontano, lo habéis contado esta mañana, asesinaron a Amparo, una vecina de 58 años. ¿Alguien se ha preguntado el origen del asesino? El origen, si era sevillano, si era de fuera. Es la víctima número 32 en lo que va de año. Cuando hablamos de emergencia nacional y de violencia y relacionamos terrorismo con los movimientos migratorios, para que vean lo importante que es donde ponemos el foco para ver si hablamos de una emergencia nacional o no. 32 mujeres asesinadas en lo que va de año. Yo creo que estigmatizar a la población migrante comprándole el discurso a la extrema derecha diciendo que son quienes ocupan, quienes violan, quienes quitan el trabajo, quienes acuchillan, es que además es mentira porque las cifras están ahí y lo desacreditan. Y el trabajo de todos aquellos gobernantes que en teoría deberían tener un discurso diferente a la extrema derecha sobre materia migratoria y también, por supuesto, de los periodistas, es combatir con cifras todo eso. El número de presos extranjeros, por ejemplo, ha caído un 35% en los últimos 15 años. El nivel de homicidios es el más bajo en los últimos 20 años en nuestro país. Y hay una cosa, y con esto termino, que me pareció muy interesante el otro día en el Consejo de Ministros, de la portavoz, de la ministra portavoz, que yo creo que sí supo poner el foco, Pilar Alegría, en la realidad de la migración en nuestro país. Pilar Alegría, que es ministra portavoz, también es ministra de Educación, y puso el grito en el cielo porque en este país estemos declarando una emergencia nacional por la llegada de 6.000 menores no acompañados, cuando de la noche a la mañana en este país, por ejemplo, vamos a escolarizar a 35.000 niños ucranianos para este nuevo curso, y nadie se escandaliza. Yo creo que ahí hay que poner el foco. Es mentira que estemos viviendo una emergencia nacional, que estemos siendo invadidos. Quien vive una emergencia es quien viene aquí, que mueren por miles en el Mediterráneo cada año. Y que, por cierto, no nos faltan recursos ni a nivel español ni a nivel europeo para darles una acogida digna. Mariola. Sí, mira, ahí hay un elemento que señalaba ahora que me parece interesante reforzar, ¿no? Es la idea de por qué nos centramos tanto en el análisis acerca de lo que es la política migratoria estrictamente, entendiendo aquí por migrante el que sale de su país con la pretensión de buscar una vida mejor, simplificándolo mucho, por razones económicas, que no hay un derecho a migrar bajo este paraguas y esta concepción,
y no prestamos más atención a la escasa respuesta que da España a aquellos migrantes que huyen de su país por una causa vinculada con estar en peligro, etcétera, etcétera, y que encaja esa realidad bajo el estatuto de refugiado y por tanto es un potencial solicitante de asilo. Es increíble, si uno analiza las cifras, cómo España deniega el volumen de solicitudes de asilo que España deniega anualmente cuando tenemos una capacidad para absorber más realidades de esta naturaleza. Y a estas personas, a los solicitantes de asilo, no los podemos devolver. Cuando analizamos las imágenes que tienen tanta fuerza, ¿no?, narrativa en la televisión, muchas de esas personas que llegan en cayucos son potenciales solicitantes de asilo. Y a esos, en el mismo momento en que ponen el pie en España y ante los servicios de emergencia declaran ser potencial solicitante de asilo, a esa persona no la puedes devolver. Tienes que tramitar esa solicitud de asilo individualizadamente y solo si se rechaza, entonces puedes plantear el expediente de devolución, que tiene su complejidad en los términos que hemos visto. Por lo tanto, yo creo que para empezar también hay que separar estas dos realidades, porque el tratamiento jurídico es distinto, los derechos son distintos y el margen de maniobra es distinto. Y otro elemento, decíamos cómo abordamos la migración, ¿no? Si como una ventaja económica para el país de acogida, como una realidad simplemente, como una oportunidad, etcétera, etcétera. Bueno, basta con echar un vistazo a dónde está, cómo está estructurado en términos de gobernanza el Ministerio de Migración. Y lo hemos tenido de muchas maneras. Lo hemos tenido con trabajo, lo hemos tenido sin un ministerio propio, sin más adjetivos o sin más acompañamiento, y esto dice mucho también de la manera en la que abordamos el fenómeno migratorio. Y aquí las propuestas de unos y de otros son distintas. Y un último elemento vinculado con el Papa. Hombre, yo creo que el Papa, en la medida que es un líder religioso, orienta comportamientos. Me gustaría, hombre, que los votantes del Partido Popular y de Vox quizá se dejen llevar más por lo que dice su líder religioso y menos por lo que dice un portavoz parlamentario bastante despistado en relación con la migración. No sé yo si Santiago Abascal reconoce al Papa como líder religioso. Bueno, como líder. Bueno, pues igual no sé si lo reconoce o no, pero no quiero faltar tampoco al respeto a nadie, pero bueno, hay quien apuesta dentro de esas opciones políticas por unos comportamientos vinculados con la religión muy robustos. Por lo tanto, bueno, pues quizá hacer un seguimiento a lo que se les señala en términos ideológicos tampoco estaría mal. Víctor. Yo creo que el caso de Abascal es un caso perdido, pero en el caso del Partido Popular, que se sitúe más lejos del Papa y más cerca de Le Pen, yo creo que no es en una buena posición desde el punto de vista ético y tampoco desde el punto de vista político, ¿no? Los estudios son muy concluyentes y los partidos conservadores adoptan el discurso de la extrema derecha, acaban perdiendo y la extrema derecha es la que sale reforzada. Es verdad que poner a la inmigración como causa de nuestros males, de la vivienda, de la criminalidad, es una tentación muy fuerte. Lo hemos visto en otros países occidentales desde hace lustros, por no decir décadas, lo estamos viendo ahora en España. Muchos medios de comunicación caen en esa tentación y muchos políticos de derechas, pero yo creo que debemos evitarlo. Y como comentaba Monrosi, la clave está en las preguntas que nos hacemos, ¿no? En definir el problema, y aquí hay que categorizar, ¿no? Por un lado, el colapso de los sistemas de acogida en Ceuta y en Canarias es un problema serio para estas administraciones. Que hayan muerto 5.000 inmigrantes es una tragedia, para empezar, y yo creo que nos deberíamos involucrar todos. Y yo creo que el Partido Popular, amén de que sea poco cristiano, si quieren ser más duros, solo hace falta que recurran a Europa y digan que queremos poner en marcha el pacto migratorio, que el pacto migratorio incluye algunas medidas pues de sentido común. Víctor, es que eso fue lo que dijo cuando esta madrugada he recuperado la intervención de Sofía Cedo en la tribuna del Congreso. Esas medidas que he puesto, esos 30 segundos, previamente a eso ella dice: esto es lo que incluye el pacto migratorio que promueve el Partido Popular para Europa y para España, y cita esas medidas. Y esas medidas son muy duras, porque esas medidas, por una parte, incluyen registro de datos a nivel, pues bueno, de europeo, en el Eurodac, con toma de huellas y registro de todas las personas, que eso que está. Pero bueno, eso es un instrumento necesario para la tramitación del asilo y el país sensato. Y el Estado responsable de tramitar la solicitud de asilo. Pero eso
Pero bueno, no se está cumpliendo. Es decir, que se ejecute bien eso y me parece muy sensato. Ahora bien, hay algunas medidas de dudosa sensatez. Este procedimiento de frontera basado pues en una especie de ficción legal que considera que los migrantes llegados a la Unión Europea no han entrado a la Unión Europea y pueden ser expulsados si proceden de países donde hay un menos de 20% de opciones en función del pasado de obtener un asilo político, ¿no? Por ejemplo, pasaría con el caso de Senegal o Mauritania, pues estos son expulsados directamente. Esto me parece de dudosa legalidad y también me parece de dudosa moralidad el mecanismo de solidaridad por el cual recolocas a los demandantes de asilo, pero pues si pagas 20.000 euros por solicitante te quedas eximido. O sea, hay cuestiones muy dudosas, pero bueno, se han aplicado o se ha pactado a nivel de la Unión Europea y el Partido Popular yo creo que podría satisfacer sus necesidades de una política dura simplemente adhiriéndose a esto, ¿no? Pero va más allá, ¿no? Va más allá con estas propuestas de estos días que no quedan concretadas y como ha dicho Mariola, si gobernaran, pues no las podrían poner en marcha y además a diferencia de lo que ocurre en otros países donde hay claramente un gobierno y una oposición en el tema de la inmigración, en España definidme gobierno y oposición en el tema de la inmigración. Es cierto que la responsabilidad última de jure es del gobierno, pero de facto quien está, las administraciones que están lidiando con este problema son administraciones autonómicas y por cierto del Partido Popular, con lo cual está implicado también la gobernabilidad. Debería tener por tanto un extra para llegar a un acuerdo con el Partido Socialista y en lugar de eso pues se acerca a Vox. Por cerrar con este asunto que quiero avanzar con otras historias que están en el debate político también, vamos a ir a Berlín. Carmen Viñas, buenos días. Hola, buenos días. Porque, Carmen, como ves, aquí estábamos hablando de inmigración, que es un asunto que atraviesa el debate político en Francia, en Italia y especialmente allí en el país en el que tú estás, después de ese atentado en el que un refugiado sirio mató a 3 personas, hirió a otras 8 y quien habló de deportaciones, fue la expresión que utilizó, es el canciller que sí que aspira, el canciller socialdemócrata Olaf Scholz, que aspira a que haya en esto, en la política migratoria, un acuerdo al menos con la democracia cristiana. Sí, bueno, aquí el atentado de Solingen va a ser un punto de inflexión, claramente. El debate sobre la política de asilo está abierto desde hace tiempo. En octubre del año pasado el canciller sorprendió muchísimo con una entrevista en la que hablaba por primera vez de deportaciones a gran escala, de aquellos que no tienen derecho a seguir en el país. Poco después su gobierno presentó una serie de medidas para facilitar esas deportaciones. El motivo, por un lado, las presiones de las regiones, que dicen estar al borde del colapso en sus recursos para inmigrantes. Hay que recordar que se ha dado cobijo a 1 millón de ucranianos desde que estalló la guerra y que la inmigración ilegal que entró en 2023 fue la más elevada en 7 años. Por otro lado, el aumento de la ultraderecha en intención de voto, que usa esta situación para culpar a los emigrantes de todos los males del país. Entonces, en enero de este año, el Parlamento aprueba esa base legislativa que comentaba y los Bundesländer se ocupan de implementarla. Scholz recordó ayer que el número de deportaciones en lo que va de año ha subido ya un 20%, pero que no es suficiente. Tras el atentado, la presión sobre el gobierno se redobla, también porque se detectan lagunas en el sistema. El presunto terrorista era un refugiado que debía haber sido deportado el año pasado a Bulgaria, que fue el país por donde entró Europa, un caso Dublín, como comentabais. El hombre desaparece y el plazo expira, y cuando lo encuentran, Alemania debe hacerse cargo del caso. Pero también hay presión, como decías, porque el domingo hay elecciones en 2 regiones del este y la ultraderecha parte como favorita. Así que, ¿qué hace Scholz? Promete de nuevo deportaciones y nuevas leyes para frenar esta inmigración ilegal. La oposición conservadora ofrece cooperación, aunque con exigencias muy duras y algunas que contradicen la legislación europea claramente. Así que el canciller lo que ha decidido es que se implique en todos los niveles políticos y aporte propuestas a la política de asilo. No sin recordar que Alemania necesita a los emigrantes para seguir siendo un país próspero. Desde luego esas elecciones en esos landres, como tú apuntas, van a ser medidas como termómetro. Ocurre siempre que lo que ocurre en esos territorios se puede medir del estado, o así será interpretado, del estado un poco de la opinión pública en Alemania. Así que iremos hablando especialmente la semana que viene. Carmen, gracias. Muy bien, un saludo. Esto arropa el contexto en el que se está produciendo el debate español, que como ven trasciende y es un debate europeo y que seguramente está llamado a definir el curso de los próximos meses, que en España no será solo la inmigración lo que defina la legislatura, también lo que vaya a ocurrir, por ejemplo, con los presupuestos. Hemos sabido esta semana que el gobierno dice que tiene intención de llevarlos, en realidad tiene el mandato constitucional. Otra cosa es incumplir ese mandato constitucional, que dice que antes del 30 de septiembre el Gobierno, el Poder Ejecutivo, tiene que haberlos presentado en la Cámara, en el Poder Legislativo. Pero sabe el Gobierno que depende de la mayoría parlamentaria, en especial de los diputados de Junts y de los diputados de Esquerra Republicana.
que ya saben que hace unos días dijo que si no era concierto económico, se plantearía ese apoyo. Y además Esquerra, que está viviendo Barcelona. Xavi Abelló, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Está viviendo su particular encrucijada porque tiene ese congreso, tiene que decidir qué rumbo toma, quién es su nueva dirección. Sabemos que hay por una parte la candidatura de Junqueras y luego también la oposición, la alternativa a Junqueras. Sí, es una pugna interna que se daba por hecha, pero que ya se ha confirmado en las últimas horas, porque de hecho hoy se va a presentar esa candidatura alternativa a Oriol Junqueras. Estamos, por un lado, como decías, Oriol Junqueras, por otro, los que creen que este debería quedarse al margen, y lo expreso así porque realmente esta candidatura alternativa sale sobre todo de una convicción por parte de muchos dirigentes del partido de que el tiempo de quien ha sido presidente durante 13 años y durante todo el proceso ya ha terminado, pero la realidad es que aún no tienen claro cuál es la figura, el líder que debe representarles más allá de esta oposición a Junqueras. De hecho, pues esta mañana se hace esta presentación en sociedad de esta candidatura, sin anunciar aún quién será la persona elegida para competir de tú a tú contra Junqueras en el próximo congreso del partido. Sí que sabemos algunos de los nombres que están en esta lista, que tendrán un papel relevante. Por ejemplo, hace unas horas hemos conocido que la hasta ahora portavoz Raquel Sans dimite de este cargo del partido para poder centrarse sin ninguna suspicacia interna en esta candidatura. También habrá nombres pues como Laura Vilagrà, Roger Torrent, Teresa Jordà, que podrían estar dando apoyo, pero no sabemos aún quién será la figura. En cualquier caso, la batalla por la dirección no supone a priori por ahora una gran confrontación de ideas políticas o de posiciones estratégicas, porque de hecho ambas candidaturas han mantenido y defendido los pactos con el Partido Socialista, ninguna reniega de las alianzas creadas hasta ahora. Sí que es verdad que voces de la candidatura alternativa consideran la de Junqueras más subordinada a las posiciones del PSOE, aunque la realidad es que, por ejemplo, el pacto para investir a Salvador Illa fue mayoritariamente negociado por miembros de este sector y, por lo tanto, lo que estamos es ante esencialmente una batalla de nombres o sobre todo de modelo de liderazgo, algo más coral o colectivo o algo más presidencialista como lo que ha representado Junqueras estos años, pero esta pugna que se puede alargar hasta finales de noviembre, no está claro aún la fecha del Congreso, pues seguramente va a influir también en las posiciones que adopte el partido. También, por cierto, Xavi, adelantaron Junts. ¿Hay fecha para el Congreso de Junts? Para el Congreso de Junts va a ser el último fin de semana de octubre, lo querían hacer coincidir con el 27 de octubre, la fecha de la declaración de independencia. Ese va a ser la fecha seguro del Congreso de Junts per Catalunya. La de el Congreso de Esquerra Republicana, en principio, debería ser el 30 de noviembre, pero aquí también hay una batalla porque los próximos a Junqueras quieren adelantar el Congreso porque se consideró que debía hacer tan tarde por si había repetición electoral. Ahora que ya no la hay, creen que se debería hacer antes, porque incluso pues algunos sectores creen que deberían adelantarse también al Congreso que tiene previsto Junts per Catalunya. Xavi, gracias. Hasta luego. Por tanto, estamos intentando trazar cuál es el mapa de la legislatura en los próximos meses. Por una parte, la importancia de la inmigración. Por otra, esas dos fechas. El Congreso de Junts en octubre, el Congreso de Esquerra seguramente en noviembre, con la decisión que tomen esos partidos de qué relación quieren tener con el Partido Socialista después de la etapa que se ha abierto en Cataluña con la presidencia de Salvador Illa y después de la espantada de Puigdemont. Y tercer elemento que es clave para el Ejecutivo, la economía. Ayer hablábamos de una parte de ese debate económico, que es la vivienda, donde sabe el Gobierno que tiene en los alquileres, en la compra de la vivienda, una urgencia social. Pero por otra parte, los precios. Jordi Fàbrega, hola de nuevo. Hola. Y nos decías que el titular a esta hora es que según el IPC adelantado que acabamos de conocer hace 40 minutos, bajan los precios. Sí, la inflación está consiguiendo romper estos meses la barrera del 3% que parecía que le costaba de bajar. En agosto ha bajado hasta el 2,2%. Es una bajada de 6 décimas en el mes. Otra vez, porque en julio ya había bajado también 6 décimas, o sea que sumando estos 2 meses vemos que pese a los precios turísticos disparados, en verano la inflación se ha reducido más de 1 punto en estos 2 meses. ¿Por qué? Básicamente por la caída de precio de los carburantes. Este es el principal motivo que explica esta bajada. Hay que recordar que el verano pasado la gasolina y el gasóleo se encarecían, ahora están más baratos. También contribuye a la bajada que se modera el precio de los alimentos, que se está abaratando ahora, después de meses, siendo la principal preocupación para muchas familias. Tenemos valoración del Gobierno sobre estos datos que hemos conocido a las 9. Esto decía el ministro Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, en un vídeo difundido por el Ministerio. Seguimos con las buenas noticias económicas. La inflación sigue bajando. Ha bajado 6 décimas hasta el 2,2%.
Es la tasa más baja en el último año. Seguimos, por lo tanto, este proceso de moderación de los precios hacia el objetivo del 2% del Banco Central Europeo. Estos buenos datos, en definitiva, lo que nos dicen es que son eficaces las medidas de política económica del Gobierno. Este 2,2% de inflación, según lo adelantado por el INE, es la cifra más baja de los últimos 14 meses. Ahora falta ver si se consolida esta tendencia a acercarnos al 2% o si a la vuelta del verano los precios y la inflación vuelven a subir. Por concretar, los precios de la cesta básica de la compra. Los precios de la cesta básica de la compra tendremos que esperar a conocerlos en el dato desarrollado que se conocerá en unas semanas. Sí que adelanta el INE en la nota que publica hoy que el precio de los alimentos baja. Ajá. Como te decía, es el segundo motivo que más contribuye a esta reducción de la inflación. En los últimos meses ya estábamos viendo que el precio de los alimentos bajaba. De hecho, en julio la inflación de los alimentos había marcado su nivel más bajo en prácticamente 3 años y todos los expertos nos dicen que en agosto esta moderación de los precios en el caso de los alimentos va a continuar. Por lo tanto, digamos, va a seguir notándose en cuanto a la inflación. Hay que recordar que esto está siendo así, pero que a partir de octubre hay un cambio en el precio de la cesta básica de la compra, porque hemos estado año y medio con el IVA eliminado de los productos que se consideran básicos, de la leche, del pan, de la harina, del queso, también trabajado en el caso de la pasta y del aceite, las legumbres y las verduras, por ejemplo, lo tenían al cero. ¿Y todo eso se acaba? Esto se acaba en septiembre. En septiembre es el último mes en el que vamos a tener este IVA al 0% en el caso de la cesta básica y del 5% en el caso del aceite y de la pasta. A partir de octubre sube un poco. Lo que ahora estaba al 0% sube al 2%. Ajá. Lo que estaba al 5% sube al 7,5%. Esta subida es la primera y va a haber otra en enero. En enero del año que viene, digamos, vamos a volver a los tipos de IVA que teníamos antes de esta crisis de inflación. El tipo súper reducido va a volver a todos los productos al 4% y el tipo reducido que se aplicaba en el caso del aceite no de oliva y a la pasta va a volver al 10%. Eso sería ya en enero. No te vayas, Jordi, que creo que me cuentes otro dato. Pero con esta perspectiva, Mariola, y el mapa que trazábamos, tanto de la clave catalana como lo económico y la perspectiva del Gobierno de presentar unos presupuestos que sabe que en este momento garantizados al menos los apoyos no los tiene, ¿cómo lo ves? Bueno, pues lo veo como... quiero decir, yo creo que no hay nada diferente a cómo viene desarrollándose la legislatura, ¿no? La legislatura se asienta sobre dos platillos que hay que mantener en el aire y hacerlo de manera síncrona. Por un lado están los temas que son relevantes para los socios de investidura y tienen que tener la prioridad garantizada porque sin ellos no hay mayoría suficiente para sostener luego los otros temas que son relevantes para la ciudadanía, que dotan de sentido la legislatura, pero sin los apoyos necesarios y están condicionados por esos otros temas que son prioritarios para los socios de investidura, pues no habrá legislatura. Y esos son los dos platillos que el Gobierno tiene que tener moviendo en el aire a la vez sin que ninguno de los dos se caiga, ¿no? No tiene sentido que haya legislatura solo condicionada por lo que le parecen los intereses de los socios de legislatura, si el Gobierno no es capaz de desplegar una agenda centrada en la vivienda, centrada en resolver las cuestiones migratorias, centrada en lo que preocupa a la ciudadanía y además en lo que, digamos, dota de sentido un programa de gobierno de un partido socialdemócrata. Y después, claro, tampoco se puede ignorar que las cuentas son las que son, que las mayorías parlamentarias son precarias, que este gobierno es un gobierno de coalición que no tiene mayoría suficiente por sí solo y por tanto que tiene que estar en constante contacto con los socios de legislatura, y los socios de legislatura han impuesto una amnistía, obviamente han abierto el debate sobre la financiación singular o concierto catalán, y mientras esto no se resuelva, lo otro pues está en el aire. Y esto no es más que pragmatismo político puro y duro, que a la vez, también quiero señalarlo, cada vez que hablamos de cuestiones vinculadas con Cataluña no son problemas de los catalanes. Son cuestiones que afectan a la configuración de la estructura del Estado. Y lo digo en sentido positivo, no negativo. Es decir, en ocasiones, problemas que perciben los catalanes de su relación con España ayudan, impulsan
a reformas en España que están permanentemente dilatadas o atascadas. Y creo que esto también es interesante subrayar. Víctor. Pues bueno, estoy muy de acuerdo. Recordad cuando antes se prorrogaban presupuestos y eso llevaba a la caída de un gobierno. Ahora no solo no ocurre eso, sino casi lo contrario. Casi se nos va a intentar presentar que prorrogar unos presupuestos que eran expansivos casi es algo bueno para España. Pues yo creo que eso no es así. España ha entrado en los últimos años en algo en lo que han entrado muchos países europeos desde hace mucho tiempo, que es los sistemas multipartidistas, gobiernos de coalición variopintos, muy complicados. Entonces lo que han hecho algunos de estos países es habilitar sistemas para garantizar que el país siempre tenga unos presupuestos nuevos. Por ejemplo, que a la hora de presentar presupuestos en el Congreso se confronten dos presupuestos, uno del gobierno, otro de la oposición, y muchas veces los ejecutivos acaban adoptando o teniendo que implementar presupuestos que han diseñado otros partidos o parcialmente otros partidos de la oposición. Eso me parecería democráticamente más legítimo, más correcto que el sistema actual, que podemos acabar prorrogando durante 2 o 3 años unos presupuestos. Y en cuanto a la situación de los partidos, pues bueno, yo creo que va a depender mucho de la situación de Esquerra Republicana, que no hay acuerdo ni tan siquiera para la fecha del Congreso, y vamos a ver qué tipo de Esquerra va a emerger, ¿no? Porque yo creo que no está garantizado el apoyo ni mucho menos al gobierno. Tenemos a la vieja guardia de Junqueras y Romeva, más los candidatos más boomers, digamos, y la actual guardia con Raquel Sanz, Laura Vilagrà o la diputada Teresa Jordà, y se van a enfrentar. Vamos a ver si vamos a optar un poco por la vía más pragmática o por la vía más rupturista, ¿no? Y ese yo creo que es un poco el problema que se enfrenta todo el nacionalismo, pero muy particular es que Republicana, donde hay una división mucho más clara que en Junts, ¿no? Que es nada confusa, pero tiene una ventaja Junts a largo plazo, aunque no lo parezca, y es que Junts tiene claro que tarde o temprano va a tener que volver al mensaje pujolista y un poco a tratar de sacar acuerdos en Madrid. Tienes que Republicana no está nada claro, ¿no? Bueno, sí. La legislatura está al borde del colapso, eso es evidente. Básicamente porque el gobierno... Pero al borde del colapso significa que mañana hay elecciones ya, ¿se convocan elecciones? ¿O? No, al borde del colapso es que tenemos un gobierno que en la práctica no puede legislar, que en un año hemos sacado adelante 5 leyes, en el Congreso de los Diputados han salido adelante 5 leyes, y que ya estamos dando por hecho que no es que no vayan a salir adelante las cuentas para unos presupuestos generales del Estado, sino que ni siquiera ahora mismo se dan las condiciones para negociarlos, porque 2 de los socios fundamentales tienen congresos para redefinir casi pues su esencia, ¿no? Su liderazgo, su estrategia durante el otoño. Y por eso está al borde del colapso, pero es que los números que arrojaron el 23J fueron una legislatura al borde del colapso, porque esa noche, la del 23 de julio, hubo una principal conclusión, que es que todas las encuestas, o casi todas las encuestas, y los pronósticos de la derecha se equivocaron, y Alberto Núñez Feijóo con esos números no podía ser presidente del gobierno. Pero los datos también decían mucho más. Los datos decían que gobernar con una mayoría alternativa iba a ser muy complicado. La investidura fue posible gracias a la ley de amnistía, que el Partido Socialista, cuando la negoció, recuerdo que intentó que no solo sirviera para el momento puntual de la investidura, sino que tuviese luego un recorrido político más amplio, y que Junts se comprometiese a aprobar, por lo menos, a apoyar unos presupuestos generales del Estado. Pero eso no se consiguió. Y la tozuda realidad que estamos viendo es que está empezando a operar una nueva mayoría en el Congreso que es estrictamente de derechas, que es Junts, el Partido Popular y Vox. Y decía Mariola 2 cosas que yo estoy muy de acuerdo. Grandes retos de la legislatura que tiene por delante el Partido Socialista y Sumar, el gobierno de coalición, como para hacer justificable, ¿no? Para darle sentido a su presencia en el gobierno. Pues ahora lo estamos viendo en materia migratoria, por ejemplo, y la gran crisis económica de este país que vive sin duda muchísima gente, que es la vivienda. Con un partido como Junts se puede afrontar desde un punto de vista progresista reformas en materia de vivienda o en materia migratoria. Lo estamos viendo, y decía Jordi antes que van a decaer algunas de las medidas de apoyo a las familias para el tema de la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania. Para sacar adelante esos paquetes económicos, el Partido Socialista tuvo que negociar con Junts la cesión de competencias en materia migratoria.
en plena competición con la alianza catalana xenófoba en Cataluña. Quiero decir con esto que una vez perdido el incentivo de la ley de amnistía, que ya está en vigor, y perdido el incentivo de la gobernabilidad en Cataluña, donde Junts ha pasado a la oposición, Junts es oposición al PSC y ya sabemos que está en guerra abierta con Esquerra Republicana de Cataluña. Pues desde un punto de vista ideológico, evidentemente Junts ya sabíamos que no es un compañero de viaje para hacer ningún tipo de política progresista en este país. Luego está un elemento más, que es José Luis Ábalos, que dice ahora que deja en el aire su apoyo al PSOE después de la auditoría del caso Koldo, por la que compareció el otro día el ministro Puente, y dice Ábalos que no será seguidista y que votará en conciencia en las próximas votaciones parlamentarias. Te había pedido, Jordi, que no te marcharas porque había un estudio que no me resisto por lo menos a que lo comentemos, aunque sea en un par de minutos, ese estudio de FEDEA que dice que retrasar un año la salida del mercado laboral aumenta el riesgo de morir entre los 60 y los 69 años. Sí, es un estudio que concluye que retrasar la edad de jubilación no es bueno ni para el trabajador ni tampoco a nivel de arcas públicas. Se basa en los efectos que tuvo la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Social en 1967, que cambió la edad de jubilación, y asegura que tras analizar los datos posteriores a esa reforma, el riesgo de morir entre los 60 y los 69 años es mayor entre aquellos que retrasan un año su edad de jubilación. Lo atribuye a que pierden el acceso a la jubilación anticipada y que, el paso de la vida activa a la vida no laboral es más abrupto. Además de ser malo para la salud, dicen que tampoco es bueno para la seguridad social, porque lo que se ahorra, entre comillas, por decirlo de alguna manera, pagando menos pensiones estos trabajadores, no llega a cubrir el valor económico teórico de la pérdida que se asocia al alargamiento de la vida laboral. Así que, ¿cuál es la solución que plantea FEDEA? Pues una fórmula de jubilación flexible, con más jubilación parcial, con más jubilación anticipada, para poder compaginar algo de vida laboral con algo de jubilación. Jordi, gracias. Hasta luego. Con José Luis Sastre. Cadena SER. 100 años de radio. Hey, where did we go? Days when the rains came. Down in the hollow.
No dan ganas, Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días. ¿Qué tal? De bajar Buenos la días. ventanilla del coche, dejar que el aire te dé en la cara. Te golpee, ¿eh? Ah. Mientras sigues conduciendo. Bueno, con esta música y este ambiente vamos a ir anticipando, si os parece, lo que tenemos previsto a partir de las 10. Bueno, pues ya sabes que el próximo lunes se presenta la temporada nueva de la serie. Algo había escuchado. Estamos en ello, pero claro, es que es como el septiembre, como el segundo nuevo año, ¿no? Pero también empiezan otras cosas, no solo la radio, la temporada de radio. Hay nuevas películas, nuevas series de las que no va a hablar Pepa Blanes, hay libros, novedades, septiembre muy de novedades. Tú sabes que tú eres consciente, ¿no? Soy consciente que hay novedades. Editoriales. Pues de ellas no va a hablar Raquel García. Y otra cosa que nos tiene locos, que es la nueva Champions, porque creo que cambia el sorteo. Es que creo que no sé si lo voy a poder entender esto. Bueno, pues Santi Ovalle, que ya está allí para el sorteo que es esta tarde, pues nos va a contar un poco los entresijos de esa nueva Champions. Vale, después vamos a cerrar nuestro gran salón donde hemos tenido a desconocidos. Qué pena también esta semana ir cerrando secciones. Qué penita. Pero bueno. Dos personas que nunca antes han charlado juntas a petición de una de ellas. La verdad es que el actor Javier Cámara, cuando se lo propusimos, nos dijo que a él le haría una gran ilusión poder charlar con el musicólogo Jordi Sabal y se lo hemos concedido. A partir de las 10:30 más o menos, los vamos a juntar a los dos para que charlen de sus cosas. Qué bien. Bueno, no lo hemos dicho nunca, pero sabemos que este año la radio cumple 100 años. Bueno, pues no solo la radio. Hoy mismo, que es 29 de agosto, cumple 100 años una mujer muy grande que nació el mismo año de la radio y que en un patio de vecino, cuando ella cantaban, la gente decía, suena como la radio. Pues María Dolores Pradera. Le vamos a dedicar un pequeño homenaje durante la mañana hoy, ¿vale? En el centenario de María Dolores Pradera, hoy vamos a recordar su figura. Y alguien mucho más joven que te ha examinado este verano y te ha puesto rojo más de una vez, que es Gema Jiménez Maldonado, pues examen final de memes, términos, eventos canónicos. Podríais venir vosotros y echarme una mano porque... Vamos a intentar porque... va a ser muy difícil. No vas a probar. Además, Gema No vas a probar. Ahora voy a probar. Bueno, ya veremos a ver. A ver. Y luego ¿Puedo ver el guión antes? No se puede. ¡Ay! Y luego los que tampoco pueden ver el guión son nuestros participantes en el concurso, el último concurso del centenario, de lo que la gente sabe en esta redacción de la radio, de la historia de la radio. Hoy se enfrentan Su Majestad María Banjabacas, nada menos, contra uno de los máximos representantes de la República, de la web, de la cadena SER, Daniel Ventura. En la Casa Real todos sabemos quién quiere hoy que gane. ¿Sí? Hombre. Bueno. Si alguien de la Casa Real quiere llamarnos para decírnoslo, que llame, por favor. Al 900 100 y cogemos el teléfono ahora. Bueno, de momento yo agradezco a nuestros tertulianos de esta mañana, que han sido Víctor Lapuente, Mariola Urrea y José Enrique Monrosi, que nos hayáis acompañado en esta mañana. Monrosi, ya nos volveremos a ver, ¿eh? Bueno. Siempre. ¿Tienes mi teléfono? Tengo tu teléfono, sí. Mariola y Víctor, hasta la próxima. Adiós. Enhorabuena por la temporada. Un abrazo.